la herida empieza a un nivel biológico y de supervivencia nada más nacer, primero con el trauma del nacimiento, ¿vale? Que es un trauma grandísimo. De repente el bebé, vosotras sois mamás, lo sabéis bien, de repente el bebé está en un lugar seguro, acogedor, cálido, protegido, en contacto con la mamá, con todas sus necesidades satisfechas, y en un segundo, en un minuto, está en un lugar frío, en separación, con ese conflicto de separación de la mamá y a lo mejor complicaciones en el parto y a lo mejor le dan una bofetada para que llore y etcétera, etcétera, etcétera. Se van sumando traumas nada más nacer. Además, en los primeros días de vida y seguidamente en los meses siguientes, pero quiero decir que antes de que el carácter y la educación puedan allí intrometerse, el hecho biológico es que si el niño tiene hambre, llora. Si le duele algo, llora. Si está aburrido, llora. Si está asustado, llora. Para la mamá es difícil interpretar cuál de estas cosas, ¿no? Quizás a lo mejor puedas entender que tiene hambre porque ha comido hace 3 horas y le toca ahora, ¿no? Pero quiero decir que no sabes exactamente, nunca sabemos exactamente cuál es la necesidad en ese momento, porque el niño reacciona siempre de la misma manera. Y es suficiente una vez en que el niño le duela la barriga y la mamá le dé de comer en lugar de que le haga pasar el dolor de barriga, que el niño tiene el primer choque de no están satisfaciendo mis necesidades. Y es puramente biológico, ¿eh? No se trata de soy una mala madre, ni mucho menos, obviamente. Es puramente biológico, así como lloro porque he hecho caca y me molesta, y a lo mejor mi mamá me quita la ropa porque cree que tengo calor, ¿ok? Me lo invento, o me da de comer. No están satisfaciendo mis necesidades biológicas. Y es un primer choque con el mundo, digamos, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Pensad que un niño, un bebé, es como un animal. Vive exclusivamente de instintos, ¿no? Los primeros meses, o días mejor, porque después ya empieza a aprender rápido. Pero en esos instintos, si sus necesidades primarias de supervivencia no se ven satisfechas al instante, es cuando empiezan a crearse conflictos y dudas. Y el niño pierde confianza en el mundo porque se topa contra un obstáculo que no puede controlar, ¿sí? Es un poco como imaginaros un animal en la naturaleza, un cachorro, ¿no? Por ejemplo, de ciervo, que es súper indefenso. El otro día miraba justamente un documentario de ciervos y me parecía increíble que los cachorros de ciervos, las mamás los dejan en el prado, en la hierba alta, y es el único escondite que tienen. No tienen una cueva, como hacen los lobos que tienen cuevas subterráneas, ¿no? Están expuestos totalmente a cualquier tipo de peligro. Y en la naturaleza, un bebé es atendido todo el rato por la mamá, porque quizás entre animales es muchísimo más fácil, no hay trabajo, no hay dinero, no hay todo lo que nos complica la vida, es más fácil atender a las crías, ¿no? Pero hay momentos en los que la mamá tiene que ir a alimentarse y deja el cachorro allí, o la mamá por alguna razón muere y el cachorro se queda ahí. En cuanto aparece un peligro, el cachorro activa su cerebro reptiliano. Pero ¿qué sucede? El cachorro de animal, en naturaleza, como esa es la razón por la cual son independientes y autosuficientes desde ya, desde el momento uno pueden caminar, comer solos y correr, porque tienen peligros que tienen que poder afrontar solos, ellos solos. Tienen que poder correr si llega un depredador, ¿vale? Con los humanos no sucede esto. Entonces, ¿qué sucede? Están expuestos completamente, constantemente, y no tienen una respuesta autónoma, independiente, con lo cual dependen totalmente de mamá o papá. Esto causa el doble de traumas, ¿ok? Entonces, esa es la primera
la causa biológica de no comprensión. Siento que el mundo no me apoya, que la vida es difícil y que no puedo tener lo que necesito, no que lo que deseo, lo que quiero, sino lo que necesito para sobrevivir. Después se van añadiendo todas las facetas, los aspectos emocionales de la educación de los padres, o de la familia, de los educadores en general, de las experiencias que tiene el niño a partir del primer día de vida, y se van sumando. Básicamente, todas estas experiencias y reacciones y shock que se van acumulando van formando lo que es nuestra estructura psicológica, ¿no? No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de eneagrama. La teoría del eneagrama se basa en esto, ¿no? En estas facetas psicológicas. Pero también con las flores de Bach lo vimos, ¿no, Liana? Lo vimos con esas personalidades. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, el Heather es la herida de abandono y se forma cuando una persona tiene un abandono muy importante en su infancia, se forma una personalidad que requiere constantemente compañía, no puede estar solo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es esa personalidad. Se crean patrones psicológicos y se crean patrones psicológicos que puedan, ¿cómo decir? Que puedan soportar esa herida, que puedan de alguna manera hacer que la persona pueda llevar esa carga, esa herida infantil. Es una manera, la estructura psicológica que se crea es una defensa para poder sobrevivir a aquella herida, o aquellas, porque son siempre muchas. Empezando por las más sencillas y más tontas, como por ejemplo, el niño tiene hambre, va la mamá, tengo hambre, yo que sé, un niño, imagínate, de 4 años, mamá, tengo hambre, y la mamá por alguna razón está estresada o malhumorada o le ha sucedido algo y le levanta la voz y le dice, bueno, pues te esperas, te estoy preparando la comida. ¿No? Esto es algo totalmente natural, nos ha pasado millones de veces y es comprensible. Pero para un niño no lo es, porque el niño no es capaz de saber lo que hay detrás de ese comportamiento, ¿no? De la mamá, y lo único que recibe es lo más superficial, lo más sencillo, lo más puro, que es mamá me grita porque tengo hambre, porque le he pedido algo, más bien, ¿no? Entonces, si esto se repite, por ejemplo, el niño podría desarrollar un comportamiento, un mecanismo de supervivencia en respuesta a esta experiencia, que es cuando yo pido algo, se me grita. Entonces, no voy a pedir nada. Entonces, me estoy inventando ahora, por ejemplo, entonces posiblemente este niño va a ser un niño más retraído, más tímido, que tendrá dificultad en expresar sus necesidades, porque cuando era niño se les gritaba cada vez que necesitaba algo, ¿sí? Esto es un ejemplo general, así que me acabo de inventar, pero para que entendamos cómo funciona la reacción a las experiencias. Cualquier tipo de experiencia que nosotros como adultos consideramos absolutamente normales y que generalmente somos capaces de gestionar porque somos adultos, porque sabemos controlarnos, porque sabemos entender que la otra persona puede tener sus motivaciones, etcétera, etcétera, el niño no lo tiene. Y lo único que hace es interpretar desde el instinto y desde una sencillez, una fragilidad, ¿no? Pensad que los niños no tienen el bagaje emocional y de vida que tenemos nosotros, ¿no? No tienen ni idea de qué es tener que pagar facturas, por ejemplo, y no saben que eso genera un estrés que puede generar un tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, como esto, muchísimas otras cosas van creando pequeñas heridas. Pero ¿qué sucede? Y estas, digamos que van a formar lo que decía la estructura psicológica, ¿no? La estructura psicológica es un poquito más difícil de trabajar terapéuticamente. Se puede igualmente y hay muchísimas herramientas para poder hacerlo, entre las cuales este protocolo que vamos a ver hoy.
pero quizás es un trabajo un poquito más lento, ¿no? Porque se trata de la manera en que yo afronto mi vida, el día a día, cualquier cosa, ¿no? Si una estructura mental es, soy una persona ordenada o desordenada, es difícil cambiar eso, ¿no? Pero si eso te está causando conflicto... Aquí, Lorena, entraría el trabajo de creencias limitantes. Exactamente, sí, que Vale, veremos más adelante, exactamente. vale. Con esto, con las creencias limitantes, podemos trabajar esas estructuras. Que decía, es difícil de trabajar algo así, pero si eso te está creando un conflicto, porque a lo mejor es, yo qué sé, soy una persona irascible y cuando la gente me critica, pues salto de rabia y empiezo a insultar, ¿no? Eso me crea conflicto, entonces lo puedo trabajar, lo debo trabajar. Después están las heridas más profundas y más gordas, digamos, que son las que sí o sí necesariamente en terapia hay que trabajar y que son las que posiblemente nos estén causando conflictos mayores en la edad adulta, como por ejemplo abandonos. La herida de abandono incluye no solo el abandono físico, cuando un padre o una madre se va, deja la familia, o bien cuando un niño es dado en adopción. Esa es la herida de abandono más profunda, obviamente, porque aunque el niño no se dé cuenta porque es un bebé, a nivel biológico esto se graba en la experiencia, en las células. Y también el abandono simbólico, es decir, por ejemplo, una mamá o un papá que dejan al niño solo muchas horas durante el día porque tienen que trabajar. A lo mejor están en la misma casa, pero no le hacen caso. También es abandono, ¿no? O están al cuidado de unos abuelos y ellos trabajan y están hasta las 9 de la noche cuando se van a dormir y no los ven ni para dormir. Yo, por ejemplo, en terapia he escuchado muchísimas historias de niños que dicen, no, es que yo no he visto a mi madre cuando era pequeña o a mi padre, ¿no? Porque se iba antes de que me despertara y volvía cuando me acostaba. Una cosa así se podría considerar como una herida de abandono. Y también se puede fundir con la herida de rechazo cuando el niño es apartado de alguna manera o aislado. Es decir, cuando el niño llama la atención de los padres, por ejemplo, mira papá, qué dibujo más bonito que he hecho. Y el papá le dice, ahora no, estoy ocupado. Y no le hace caso, ¿no? O la mamá. Este tipo de experiencias yo creo, en mi parecer, se crean a la vez la herida de abandono y de rechazo, porque lo estás aislando, pero también lo estás rechazando porque te está pidiendo una atención que no le puedes dar, que no le estás dando, ¿no? Después, obviamente, lo que aprende el niño es, o sea, la manera en que el niño interpreta ese tipo de comportamiento pueden ser diferentes y pueden ser una respuesta de rabia, de enfurecimiento, puede ser una respuesta de me aíslo, me voy, o puede ser una respuesta de, bueno, pues se querrá decir que no soy importante, lo que le estoy diciendo no es importante o no valgo nada. ¿Qué son estos tres tipos de comportamientos? Los mecanismos de supervivencia. No sé si lo vimos ya esto en clases pasadas, pero los mecanismos de supervivencia son únicamente tres: la huida, el ataque y el hacerse el muerto, la parálisis. Son los que compartimos con los animales y son los mecanismos que para un animal le sirven para poder salvar la vida cuando está bajo un ataque de un depredador. De hecho, algunos animales, por ejemplo, en la huida, incluso si no pueden huir, le viene un ataque al corazón y se mueren antes de ser capturados. Es como un mecanismo ancestral de salvación. La huida obviamente es me persigue el depredador, me voy, y el ataque es respondo a ese ataque con agresividad, ¿no? E intento luchar, la lucha. Hay algunas especies de animales que tienen
por característica biológica uno de estos, ¿no? Por ejemplo, los antílopes generalmente huyen, el oso, nadie ataca a un oso, pero si se encuentra en lucha, contraataca, o animales que son generalmente depredadores, si se ven atacados, vuelven a atacar, y otros generalmente huyen. Otros todavía, como las cabras, se hacen el muerto. No sé si habéis visto alguna vez estas cabritas que se paralizan, ¡pum!, y se caen así, que parecen muertas. Son porque se asustan y su mecanismo de defensa es esto. Para nosotros funciona exactamente igual, pero a un nivel simbólico, no físico. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, el niño... sí, aquí en el PDF que tenéis en la clase, por ejemplo, he hecho el ejemplo de un niño maltratado físicamente, ¿no? Por su padre o su madre, da igual, o su abuela, es igual, ¿eh? El niño, ¿qué hace? Por ejemplo, el niño para protegerse, se queda inmóvil, porque piensa que si se queda así, quizás el tiempo de la paliza dura menos, ¿no? Y dice, si me quedo quieto, a lo mejor se para, ¿no? De hacerme daño, ya no me hará daño si no reacciono. Entonces, su elección es, me quedo quieto, me hago el muerto. Y si esto funciona, si el padre o la madre o quien le está dañando se para de repente, entonces el niño aprende, pues si me hago el muerto, me salvo. Ya está, pum, grabado. Mecanismo de defensa, grabado y memorizado en mi experiencia, y esto es lo que voy a repetir toda la vida. ¿Qué sucede? Que cuando de adulto recibiré una agresión o física o verbal, que será lo más normal, por ejemplo, en pareja voy a buscar y seguramente iré a repetir el patrón y buscaré una agresión o física o verbal, repetiré el mismo patrón. Entonces, por ejemplo, si la pareja me agrede verbalmente, yo me callaré, me quedaré callada, muda, porque he aprendido esto y porque para mí esta situación repite de alguna manera el mismo tipo de peligro. Ahora es simbólico, antes era real, ¿no? Pero mi cerebro no lo distingue. Lo real de lo simbólico para mí es lo mismo, porque actuamos desde el cerebro reptiliano, ¿no? Creo que lo expliqué un poquito la otra vez. Nuestro cerebro está formado por 3 capas y la más interior es la que compartimos con los animales y es el cerebro reptiliano, donde está situado el instinto, ¿no? El instinto de supervivencia. Yo actúo desde allí cuando hay un peligro, siempre. Esa cosa que me hace quitar la mano del fuego cuando me estoy quemando es mi cerebro reptiliano que me dice, te quemas, te vas a morir, quita la mano. No ves nada, es un instinto tan visceral, tan primordial, que te permite hacer cualquier cosa, te permite correr súper rápido, te permite pensar rápido dónde tienes que ir, es algo como que te agudiza los sentidos, como lo que siempre se cuenta, ¿no? De que las mamás para salvar a sus hijos pueden tener la fuerza de un gigante y pueden levantar un coche para liberar a su hijo, ¿no? Eso es verdad y pasa. Pero también sucede en cualquier otra situación de peligro de vida.